Las sucias y sospechosas explosiones de refinerías a través del mundo nos harán sufrir. Prepárate. Las extrañas explosiones de refinerías que recientemente han ocurrido levantan demasiadas preguntas que al consumidor se le necesitan responder. Corría el 21 de junio de 2019 cuando en la refinería energética de Filadelfia una potente explosión y una llama enorme se desprendió de la unidad de alcalinización. El desastre no tardó más de 3 minutos en desatarse. A las 4 a.m. en punto, ácidos hidrofluorados y gases de hidrocarburo se esparcieron en forma de vapor por toda la instalación, cubriendo en un manto de niebla la refinería completa. El destino ya estaba escrito. A las 4:02, la ignición del vapor comenzó, generando una llama de más de 10 pies de alto, y no más de 13 minutos después, sucedieron 3 explosiones fatales para la refinería. Aunque parezca un caso excepcional, en los últimos años las explosiones masivas en refinerías son moneda corriente a lo largo y ancho del mundo. Indonesia, Venezuela, China, Argentina, México y otras decenas de partes del mundo han sido víctimas de extrañas explosiones en las refinerías de petróleo. ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Es pura coincidencia? ¿Quién pagará las consecuencias de esto? ¿Cómo te afectará a ti directamente? ¿Sigues aquí? Hazme un favor y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Pero, ¿qué es lo que significa esto para nosotros? Para poder darte un contexto a toda esta información, debemos explicar qué es una refinería y para qué funciona. Básicamente, una refinería, o también llamada destilería, se encarga de transformar el petróleo en cualquiera de sus derivados, como puede ser gasolina, queroseno u otros. El método de destilación es a través de la fraccionación del producto, calentándolo a diferentes temperaturas para obtener determinado producto. Tal como uno puede pensar también, las refinerías traen serios problemas medioambientales a sus alrededores, lo que en un caso de explosión, obviamente, se agravan. A pesar de ser lugares altamente vigilados por su peligrosidad y valor material, a lo largo de la historia han habido varias fallas en refinerías que pueden provocar una explosión en las mismas, pues solo hace falta una llama del fuego mal ubicada para generar un caos. La más reciente de esta serie de explosiones se dio en Texas, cerca de 2005, aunque si lo vemos en forma de lista, notaremos la cantidad inmensa de explosiones en refinerías que se han dado en los últimos tiempos, y es totalmente alarmante, que debería de preocuparnos porque afecta directamente el precio que pagamos en la bomba. Los primeros indicios de este caso de explosiones que estamos viviendo fueron cerca de 2010, donde 3 refinerías estadounidenses explotaron, una ubicada en Texas, otra en Georgia y otra en Washington, llegando casi a las 35 víctimas fatales. Todas fueron clasificadas como accidentales, pero ¿verdaderamente crees que fue un accidente? Las siguientes fueron Albania y Puerto Rico. En este último caso se debió a causa de un error del controlador de temperatura según el FBI. Pero lo que nadie sabe es que se encontraron grafitis cercanos a la zona con frases como tic, tac, boom, lo que levanta grandes sospechas de un sabotaje planeado. Lo curioso viene luego, ya que después de la explosión en Filadelfia de la que hablamos al principio, se vino encima una monstruosa serie de casos aterradores que supieron multiplicar por 10 la cantidad de casos en menos de un cuarto del tiempo que había habido en la última década. Pero, ¿quién pudiera ser responsable de estas explosiones? Los más sospechosos son países que son enemigos de Estados Unidos en su mayoría, como puede ser Rusia e Irán. También de países con altas reservas petroleras, como Nigeria e Indonesia. Y otros casos que parecen ser más aislados, como puede ser en Rumania, México o Argentina. Aunque parezcan casos aislados, no hay certeza de lo que sean. Una explosión en una refinería de petróleo no debe ser tratada a la ligera, ya que la existencia de ataques sigilosos no puede ser descartada. Recordemos la cantidad exagerada de intereses que hay por detrás del petróleo y de los países que lo poseen. ¿Por qué se limitarían a producir cuando también pueden sabotear al enemigo? Pero, ¿por qué tantas explosiones en los últimos tiempos? ¿Hay alguien o algo detrás de todo esto? Hay varias teorías dando vueltas alrededor de todo el misterio de estas explosiones. La primera teoría la plantea el ministro de Petróleo de Venezuela, que acusa fehacientemente al gobierno colombiano de querer sabotear sus instalaciones petroleras.
No es la primera vez que una refinería explota en Venezuela, ni la primera acusación a Colombia de terrorismo activo contra el país vecino. Todo en medio de un plan de aumento de la refinación de combustibles en Venezuela. Aunque la teoría solo es a nivel local, puede ser llevada a algo más global si ponemos bajo lupa el interés mundial por el petróleo actualmente y la competitividad que éste atrae. Una de las justificaciones de esto es que el petróleo toma valor tras la explosión de refinerías, aumentando su precio y comúnmente afectando colateralmente a los países en donde son provocadas estas explosiones, lo cual afecta directamente la vida del consumidor y el suministro de distribución. Otras organizaciones sospechosas en este supuesto sabotaje son los activistas del calentamiento global, los cuales atribuyen todos los desastres naturales actuales al calentamiento global supuestamente causado por el quemo de energía fósil. Y detrás de estas organizaciones activistas están los magnates más grandes del mundo como Bill Gates, el creador de Microsoft, y Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Podemos mencionar incontables multimillonarios con gran poder a los que beneficiaría este traspaso, como a Elon Musk, que es el principal manufacturador de automóviles totalmente eléctricos, y al cual le convendría totalmente la desaparición del petróleo, al menos en el uso automotor. No es casualidad que mencionemos a Elon Musk, ya que históricamente él ha odiado a toda la industria de combustibles fósiles, ya que tras el boom de su empresa de automotores, Tesla Inc., él mismo ha denunciado el enorme esfuerzo de las entidades petroleras de sabotear sus esfuerzos. A pesar de que Musk carga en su espalda un mensaje de cambio por el mundo, pelea fuertemente por la libre expresión, pelea fuertemente contra la cancelación de cuentas y la censura en las redes sociales, y es visto de manera positiva, al menos dicho cambio. Mucha gente se encuentra a favor de las empresas petroleras, pues es la que brinda grandes riquezas a países desahuciados si no fuera por el oro negro. Para que nos hagamos una idea, en países como Colombia, se estima que el número de trabajadores relacionados a la industria petrolera de manera directa es de 120,000 personas, y se cree que se multiplica por 5 ese número si nos referimos a trabajadores indirectos. En Argentina, por ejemplo, el número es un poco más sugerente, llegando a los 65,000 puestos directos y 325,000 puestos totales, contando tanto directos como indirectos. En el caso de Estados Unidos, la principal empresa petrolera, ExxonMobil, tiene aproximadamente 65,000 trabajadores, y eso es solo una empresa de todas las que hay en el país. Si realizamos tasas de conversión entre trabajadores directos e indirectos, guiándonos por otros países, nos puede dar un número de aproximadamente 260,000 puestos de trabajos totales solo bajo ExxonMobil. Esto nos da una idea de por qué a nivel civil hay cierta puja para que la desaparición de la industria petrolera no suceda, ya que mantiene a millones de familias en el mundo, así como también mantiene un montón de privilegios económicos de decenas de países. Volviendo a Elon Musk, él se ha referido al combustible como el experimento más ingenuo posible y por lejos de la historia de la humanidad. Se refiere al uso de un combustible dañino para el medio ambiente, cuando existen alternativas más eficientes y sanas que, según él, las empresas de la primera industria intentan ocultar o atacar. En los últimos meses, Just Stop Oil, una empresa activista en contra del petróleo proveniente de Reino Unido, ha estado realizando protestas activas a favor de la terminación de la explotación de petróleo a lo largo del mundo. Las protestas van desde arrojar comida a cuadros famosos hasta atarse el cuello a un arco de fútbol, lo que, a pesar de que suene un tanto ridículo, son sumamente eficientes y generan las vistas que la empresa desea obtener para dar a conocer su mensaje. ¿Alguna vez has escuchado del vehículo que funciona con agua? Bueno, aunque no existe en realidad, lo que sí existen son autos que son extremadamente eficientes en el tema de la gasolina. Autos como el Volkswagen XL1, que se cree que fueron descartados para la industria estadounidense a raíz de su alta eficiencia energética y que sería una desventaja económica para las petroleras. Hablamos de autos que son una obra maestra de la ingeniería y solo se fabricaron, raramente, unas pocas unidades que ni tan siquiera fueron repartidas en Estados Unidos. Otra de las ramas en las que se incluye el cambio energético es la depreciación salvaje del petróleo, para lo que debemos hacer una explicación acorde al tema. Según elmundo.es, el petróleo toma valor desde la época de vaqueros, allá por 1859 en Pensilvania, un recurso energéticamente poderoso,
abundante en los suelos y que podía generar ganancias equivalentes al 10.000% de la inversión inicial. Era literalmente oro andante. Aunque quizá el descubrimiento inicial en Pensilvania fue una simple casualidad, pues resulta que a pesar de que el petróleo se encuentra en la mayor parte de la superficie terrestre, no se encuentra concentrado, sino que disperso, lo que dificulta enormemente su extracción. Lo que busca el ser humano es la extracción de los pozos concentrados de petróleo, los cuales son lagunas subterráneas que se forman gracias a movimientos tectónicos naturales del planeta Tierra, es decir, se extrae un trabajo ya hecho. Estas lagunas son como agua en una esponja. Dichas lagunas son formadas no en cualquier parte del mundo, sino en las lagunas y mares someros, es decir, de escasa profundidad, y en las zonas semi-inundables de todo el mundo, que como podemos imaginar, son bastantes pero no infinitas. Algunas de estas zonas son las costas de Texas, Venezuela, el Golfo Pérsico, entre otras tantas. Pues de estas zonas el ser humano ha sabido aprovecharse bastante bien, hasta el punto de acabar las grandes concentraciones en ellas, aunque el petróleo no se acaba, sino que se acaba el método de extracción que genera tanto beneficio para la empresa, ya que ir recolectando de grano en grano las pequeñas gotas de petróleo que se encuentran bajo nosotros no es un negocio rentable. A esto se le suma la lucha real o no contra el cambio climático y las empresas que generan desechos importantes para el medio ambiente, también como el progreso natural de la tecnología hacia un mundo más eléctrico. Este cambio generaría una vuelta en el tablero macroeconómico de todas las naciones, permitiendo a nuevas industrias nacer y generar ganancias enormes a otras personas que actualmente no están en el ojo de nadie, y sacar a los ya conocidos empresarios detrás de la generación de energía. Tanta es la importancia del petróleo para la economía que hoy en día hacer que el petróleo del barril baje es mucho más dañino que simplemente bloqueos económicos, pues como referencia, Rusia se sostiene un 40% económicamente gracias a sus exportaciones de petróleo y gas, y que baje el precio del barril es demoledor para su economía, que no puede sostener la inversión y el gasto que le genera dicha exportación. Así también se cree que cayó la Unión Soviética. El mismo secretario del Consejo de Seguridad Nacional ruso acusó repetidamente a Estados Unidos de provocar la caída del país soviético gracias a manejar el precio del barril de petróleo, es decir, que el petróleo y quienes lo manejan tienen el poder de hacer caer países enteros como lo fue la Unión Soviética. Para finalizar, el dueño de ExxonMobil o cualquier otra corporación petrolera no le falta dinero para hacer de la superficie estadounidense un panel solar gigante, pero no es rentable y les quita poder sobre otros. No podemos comparar el manejar un recurso natural tan valuable a manejar la energía solar, que es algo que cualquier país puede producir, que se traduciría a menos poder para las megacorporaciones. Estas empresas salvajemente gigantes de las que quizá nunca hayas oído hablar son las que decidirán si el petróleo sigue siendo el centro del mundo o cambiar a la energía renovable. Claro, siempre que ellos quieran. Hablamos de empresas como BlackRock, The Vanguard Group, State Street Corporation y otras que no tienen renombre, ya que no ofrecen un producto específico, sino que son fondos de inversión, los cuales pueden decidir según en dónde meten su dinero, cosas de vital importancia para todo ser humano. Pueden decidir si el día de mañana tu vehículo usará combustible fósil o energía eléctrica, si podrás comunicarte por teléfono o a través de qué empresa lo harás. Podrán controlar qué noticias oyes y cuáles no, incluso si a tu país le va bien o mal, todo basándose en dónde depositen sus fondos y en dónde no. El poder sobre todo es absoluto. Pero algo que nunca sabremos es la cantidad gigantesca de cosas que hacen a espaldas de la humanidad y lo que ocultan de los medios de comunicación para que el pueblo se mantenga en silencio ante las atrocidades que pueden estar cometiendo. Por ahora preferimos suponer que se está eligiendo que el petróleo siga siendo el centro económico del mundo, aunque nadie sabe por cuánto tiempo lo seguirá siendo. Y no tenemos certezas de alguna otra fuerza que esté combatiendo para retirar el oro negro de la cabeza del mundo. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario sobre qué opinas de lo hablado. Gracias y un saludo muy grande.